La otra Rafaela es una muestra expuesta en el Museo del Viejo Mercado, que explica la configuración de la ciudad, y aquí te la mostramos. Estuvimos en el 70 aniversario de Sancor Seguros, y aquí te lo mostramos. Las ventanas para techo inclinado se presentan como una interesante opción para superficies con pendientes. Auspician este programa Prevención Salud, la empresa de medicina prepaga del grupo Sancor Seguros. Para más información, comunícate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Geotecnia, ingeniería y construcción. Pilotaje e ingeniería estructural. Primera Junta 332, Rafaela. La opinión, el diario de Rafaela. Freebox, diseño y comunicación visual. David Monroy es director de la revista El Satélite. Además, ofició como curador de la muestra La Otra Rafaela. Y aquí nos explica algunas de las variantes más características de la configuración del ejido urbano de Rafaela. El nombre de la muestra la dimos en llamar La Otra Rafaela porque justamente habla acerca de un hecho que quizás no es tan conocido y que tiene que ver con la coexistencia en determinado espacio de tiempo de dos poblaciones dentro de lo que hoy es Rafaela. La Rafaela Plaza, que se fue diagramando a partir de 1881 con don Guillermo Lehmann, y la Rafaela Estación, que sería el sector que hoy ocupan los barrios Alberdi, Sarmiento y Villarrosa, que tienen una traza oblicua diferente al resto de la traza que hoy tiene la ciudad y que tiene que ver con la llegada de los trenes a partir de 1885 con el tren de Santa Fe y sobre todo, principalmente desde 1887 con la llegada del tren central argentino, el tren que era de los ingleses y que unía a Rafaela con la capital de la nación, con Buenos Aires, y hacia el norte, primero con Sunchales y posteriormente con Tucumán, de modo que atravesaba todo el norte del país y que pasaba justamente por Rafaela. A partir de, como dije, del año 1885 llega el primer tren que une a Rafaela con Santa Fe, con la capital de la provincia, se llamaba el Ferrocarril Santa Fe o Ferrocarril de las Colonias del Oeste Santafesino. En 1887 ya se inaugura la estación más cercana hacia el centro, que es la estación de lo que hoy es el Mitre, ¿sí? Donde está la plaza de Apadir, para que la gente se ubique. Ese es el tren que unía a Buenos Aires, ¿sí? No solo eso, en 1890 llega un tercer tren que nos unía con la vecina provincia de Córdoba, que se llamaba Central Córdoba, que venía desde San Francisco y tenía su estación en lo que hoy es el barrio Fátima, ¿sí? Y no solo eso, sino que hubo un cuarto tren que llegó a Rafaela, que era de capitales locales, de Marini y Avantay, que era el famoso tramway de la fotografía histórica de Rafaela, del tren que cruza por el medio de la plaza, que venía del oeste de la provincia, llegó a extenderse hasta un pueblo que se llamaba Pueblo Marini, Marini se llamaba porque era el dueño del tren, era Marini, y que cruzaba todo el ejido céntrico de la ciudad, entraba por Avenida Roca, pasaba por el medio de la plaza, seguía por Avenida Santa Fe hasta donde hoy está la jefatura, y desde allí debía unir con las dos estaciones que ya estaban instaladas. Esas dos estaciones que ya estaban instaladas, digamos, para llegar a unirse con esas dos, se agarraba Campo Travieso. Esa dirección que se tomaba hacia las otras estaciones y que ya la habían marcado los carros
que llevaban sus cereales a las estaciones que habían, no es ni más ni menos que lo que hoy se conoce como la Avenida Mitre, ¿sí? De modo tal que en forma casi simultánea 4 trenes llegaron a Rafaela y determinaron que Rafaela sea lo que hoy es Rafaela, de lo que era en aquel momento igual a Susana, y Susana siga siendo lo que era hace 135 años atrás, digamos. Fue determinante para establecerse o para desarrollarse Rafaela como, digamos, como el centro de la región en forma casi automática. Lo que ocurre con esta historia, y que es lo que nosotros queremos contar específicamente, es qué pasa con esos 3 barrios cercanos a la estación. La gente que es de la zona debe conocer pueblos como Estación Clusella y Plaza Clusella, Saguier, Estación Saguier, Lehmann y Nueva Lehmann, ¿sí? Hay 2 pueblos con el mismo nombre, uno que hacen referencia al lugar donde pasa el tren y otro que hace referencia a un hecho fundacional o de formación, que tiene que ver con quizás 5, 6 años, 10 años antes. Aquí lo que ocurrió es que el pueblo que se trazó y las estaciones pasaron a 5 cuadras de distancia, ¿sí? Y eso hizo que, digamos, de alguna manera esos 2 pueblos que coexistieron, porque de hecho coexistieron, cuando llega el principal de los trenes que viene de Buenos Aires, que es de capitales ingleses, llega a Rafaela un señor que se llamaba Cristóbal Federico Woodgate. Era un testaferro de los capitales ingleses que tenía la potestad de que en todos los lugares a donde llegaba el tren con una estación, hacía un loteo de la zona. Cuando llega a Rafaela, hace exactamente lo mismo. ¿Y cómo traza el pueblo? Él ya ve que está el camino de la Avenida Mitre, que está trazado por los carros, y ve que sus vías tienen un sentido, digamos, simplemente lo que hace es trazar unas paralelas y perpendiculares a las vías del tren, de modo tal que queda oblicuo o queda diferente respecto de la traza que tenía el pueblo. En Avenida Italia, no tanto en Roque Sáenz Peña, pero en Avenida Italia, hasta hace pocos años, habían construcciones que eran muy viejas, quizás tan viejas como las construcciones más antiguas del casco fundacional, de los alrededores de la plaza. Eso tiene que ver porque cuando llega el tren, allá se arma un pueblo, y se arma un pueblo que quizás empieza a progresar mucho más rápido que el de la plaza. ¿Qué ocurre con esto? Hay comerciantes que ya estaban instalados en el pueblo de Rafaela. En el archivo histórico, lo que hemos encontrado nosotros son cartas de los comerciantes de la Rafaela Plaza, del Rafaela Pueblo, que le mandan al gobernador de la provincia diciéndole, en otras palabras, y discúlpame mi sentido coloquial, pero en otras palabras lo que le dicen: señor gobernador, dice, acá llegó un inglés que se hace llamar Woodgate, que nos hizo un pueblo a 5 cuadras de donde estamos nosotros, y no solo que hizo otro pueblo, sino que lo hizo torcido en respecto del nuestro. ¿Qué hace el gobernador de la provincia? Nada, porque esto tenía una lógica que tenía que ver década de 1880, con, digamos, con el gran grado de expansión de los trenes hacia todo el país y con el gran sentido de progreso que llevaban los trenes. Si acá no pasaban los trenes, esto se hacía muy difícil. Como para que vos tengas una idea, transportar lo que cosechaba un colono acá en la zona, llevarlo desde acá hasta Esperanza, tenía que el tipo salir al amanecer y llegar a las 2 de la tarde, llegaba a Esperanza. Cuando llegan los trenes, el tren de Esperanza a Rafaela demoraba exactamente lo mismo que vos hoy demorás yendo en colectivo o yendo en auto, con todas las lomas de burro, los máximas 60 y demás, exactamente el mismo tiempo. Así que imagínate el carácter progresista que tenía el tren, digamos. Las capitales de la provincia, en su mayoría, si tienen ríos, están a la vera de los ríos. Los ríos eran las vías navegables, las vías de comunicación. Cuando llegan el tren, dice, el tren es lo mismo llevar una vía de un tren como hacer un canal para transportar las cosas, digamos. El tren venía a comunicar y a dar conexión con las grandes extensiones de la pampa húmeda y el resto del país, ¿no? Entonces, sin dudas que aquello iba a progresar. Municipalidad de Rafaela. Senador provincial Alcides Calvo. Impulsando el desarrollo y bienestar del departamento Castellanos.
Convertí tu pasión en profesión en la Universidad Católica de Santa Fe. Cerca de tus sueños, cerca de tus afectos. Universidad Católica de Santa Fe. Educación superior. Nosotros lo que tratamos de hacer, de hacer con esta muestra también, hay una intención respecto de entender tanto a Cristóbal Goodgay como a Guillermo Lehmann como personas de carne y hueso, digamos. Toda esa idea de estos tipos que han tenido un alto grado progresista y que sin duda han sido fundamental su iniciativa. Hay detrás de ello también un alto grado de negocio económico, ¿sí? Esto tenía había un negocio inmobiliario. Por ejemplo, hay una gran diferencia respecto de la división de lo que son las manzanas en lo que es el pueblo de Rafaela y de lo que es la Rafaela Estación. El pueblo de Rafaela, Guillermo Lehmann, la división de las manzanas las hacían en solares, que son cuartos de manzana, ¿sí? El solar 1, 2, 3 y 4 de la manzana 25. Si se fijan, los planos de la Rafaela Estación hay unas divisiones que son mucho más acotadas, casi como son las divisiones de los lotes que hoy se comercializan, ¿sí? De 10 por 40, 10 por 30, que tienen otra característica, con aquello un aprovechamiento más integral de la tierra y por sobre todas las cosas la incursión de gente quizás con menos poder adquisitivo, ¿sí? Pero que se instalaba en las inmediaciones de los ferrocarriles, porque era casi simultáneo que donde iba a haber una estación iba a haber un molino de Frossi, si te ubicás, iban a estar las fuentes de trabajo de los futuros barrios de obreros por ahí, ¿sí? Hay una particularidad, el barrio Alberdi no tiene ninguna plaza y yo supongo que tiene que ver justamente con esta idea casi espontánea de lotear las zonas aledañas al barrio y hacer un aprovechamiento integral, digamos, de todo lo que tiene que ver con lo económico. La Rafaela Plaza tenía que ver con un desarrollo urbano del pueblo, pero absolutamente ligado a la gente que estaba en las colonias, ¿sí? Trabajando la tierra, ¿sí? Donde llegan los primeros comerciantes y demás. Tuvo todo su proceso legal de aceptación respecto de lo que es el gobierno de la provincia, todos los pueblos de la zona, digamos. Quienes llevaban adelante este proceso era una empresa de colonización privada de Guillermo Lehmann, que sabía perfectamente cómo se debían hacer las cosas legalmente. De hecho, ya había tenido Guillermo Lehmann una experiencia anterior fundando el pueblo de Pilar. Sin duda que tratar de contar esta historia que tiene que ver con los orígenes sirve también para que en la actualidad, sobre todo los más jóvenes, digamos, se encuentren con determinados elementos que hacen referencia a la historia y que tengan su porqué. Ya les dije lo de la avenida Mitre, por ejemplo, pero por ejemplo la casa de Rabi, la famosa casa esa de 2 pisos, altísima, que está enfrente de la jefatura, si ustedes la ven, tiene un sentido oblicuo, torcido. Ese sentido oblicuo del lote, donde después se levantó la casa no es ni más ni menos que es un espacio ganado que tuvo que tomar el tren para hacer la curva y agarrar la avenida Mitre. O por ejemplo, en el año 1910 todo el trazado del tramway que pasaba por el centro de la plaza y demás se debe sacar, porque esto ya se había urbanizado. Rafaela ya estaba próximo a ser ciudad, 1913 ya tiene 8.000 habitantes, ya se transforma en ciudad. Había que conectarlo con el que venía de Córdoba. Para eso lo que se hizo, si la gente se ubica más o menos, desde donde es la calle Artigas, empieza a tomar las vías del tren y hace una curva, que no es ni más ni menos que la curva Guayaquil. Esa curva Guayaquil la fue marcando la vía del tren en 1910 cuando empieza a hacer un desvío. Seguía por la avenida Suipacha, ¿sí? Por el centro del cantero de hoy de la avenida Suipacha, y llegaba hasta Luis Fanti.
Cuando llegaba a Luis Fanti, hay una avenida que se llama Wiener y que también es curva. ¿Por qué es curva la avenida Wiener? Justamente porque es las vías del tren que debían tomar una curva y enganchar con el tren Belgrano, el que venía de Córdoba, más o menos a donde ahora está la plaza del barrio Pisurno, la plaza Pisurno creo que se llama. De modo tal que hay cosas que nosotros las transitamos asiduamente. O por ejemplo andamos por el barrio Alberdi y vamos oblicuo, el sol no te cae en la espalda como si andás por la avenida Santa Fe. Esto de alguna manera tiene un porqué y a nosotros nos parecía interesante que los más jóvenes se acerquen o que encuentren algunos elementos que referencien a su contexto y que de alguna manera ese es el sentido de esta muestra, de que los más jóvenes se acerquen a su historia, encuentren en su historia una idea lógica de entendimiento, simple y clara, y por otro lado afianzar el carácter de identidad, digamos, es tu ciudad y vos empezás a conocer la historia de tu ciudad, digamos, y por sobre todas las cosas que a partir de los conocimientos los chicos empiezan a entender que solamente de esa manera es posible emanciparse. Lo que deben entender los más pequeños, que la única forma de ser libres es adquiriendo conocimientos, porque eso es lo que te va a dar las herramientas para ser libre. A mí me gustaría que los pibes empiecen a preguntar, se acerquen a la historia, digamos, que se acerquen al archivo histórico, que cualquiera podemos hablar de historia, porque si yo soy un diseñador gráfico que uso la gráfica para expresar mejor las cosas, pero me animo a hablar de la historia porque creo que todos tenemos que acercarlo a la historia, que la historia debemos humanizarla, debemos entenderla. Hace muchos años, no sé si tantos años, pero hace años atrás parecía como que de historia tenían que hablar los que más sabían. Sin duda que es necesario que tengamos gente que sepa muchísimo de historia y poder aprovecharlas, pero también creo que es necesario empezar a entender que la historia necesita de un grado de asimilación con características que se vayan mezclando con lo audiovisual, con lo gráfico, con lo didáctico, con lo divulgativo. No te digo pero sí con la interpretación. ¿Qué hacemos nosotros con esto? Es interpretar la historia. Interpretar la historia quiere decir, yo estoy ahora, en el año 2015, estoy contando esto. A mí me gustaría que dentro de 5 años esta historia que estoy contando sea obsoleta. ¿Por qué? Porque hay otra forma de interpretar la historia o porque hubo otros documentos y hacen a otra interpretación. Eso es lo interesante por ahí. Maderal, placares, vestidores y muebles de cocina. Teléfono 570-606. Maderal, hecho en Rafaela. Broalco, metales, plásticos e insumos para la construcción. Broalco, Avenida Brasil 523. Anticipando su 70 aniversario, que se cumplirá el 21 de diciembre, Sancor Seguros organizó un gran festejo en Sunchales, de carácter gratuito y abierto a toda la comunidad. Consistió en un megaevento que contó con la conducción de Iván de Pineda y Antonella Barone y convocó a unas 6.000 personas que disfrutaron de los shows de The Beats, reconocida como la mejor banda tributo a The Beatles. También participaron el afamado solista español Alex Ubago. Y finalizó la jornada el grupo Los Tequis.
este marco también se realizó la elección de la Reina Nacional del Cooperativismo, que fue seleccionada entre 12 candidatas, representantes de diferentes cooperativas y mutuales, nucleadas en Casa Cooperativa, de Provisión Sunchales. Además, y organizado por APTRA, la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina, se realizó la entrega del Martín Fierro Solidario en un segmento que fue televisado en vivo para todo el país y en el que fue reconocido el presidente de Sancor Seguros, Néstor Abatidaga. Duralba Super Acrílico es la nueva pintura para exteriores que tiene mayor poder cubritivo para lograr un trabajo de mejor calidad en menos tiempo. ¿Qué pasa, Alberto? ¿Te gustaría pintar con Duralba? Duralba Super Acrílico, nueva fórmula con mayor poder cubritivo, mayor durabilidad y colores más resistentes. Arreglo de libros, tesis, encuadernación artesanal. Ana Bolena, Encuadernaciones. Maximizar la entrada de luz natural y mejorar la habitabilidad de los espacios son elementos que garantizan un buen clima interior, confort y ayudan a reducir el consumo de energía. En este sentido, las ventanas para techo inclinado permiten iluminar hasta 3 veces más que una ventana vertical. Y facilitan la ventilación cruzada, ya que cuentan con una aleta de ventilación que permite el recambio de aire, incluso cuando la ventana está cerrada. Disponibles en 3 tipos de modelo. Las ventanas son de operación manual, pero se puede consultar por su eventual motorización. También se puede consultar los distintos tamaños, que pueden alcanzar el rango de 20 medidas en los que se encuentran disponibles. Si bien las ventanas para techo inclinado son usadas principalmente en mansardas, en nuestra zona y por la gran disponibilidad del chalet, pueden ser instaladas en diferentes tipos de techumbre y adaptarse a distintas pendientes. A la hora de instalar una ventana para techo inclinado, es importante considerar la orientación del proyecto, ya que ésta influirá en la calidad y cantidad de luz natural que puede ingresar a la habitación. Las ventanas para techo inclinado deben instalarse con su correspondiente cerco exterior. El cerco es la terminación que proporciona un sello impermeable entre la ventana y el fleje, lo que asegura un drenaje eficaz de agua lluvia y evita filtraciones. El cerco y la ventana son productos que se venden por separado, pero ambos son necesarios para asegurar una correcta instalación.
El tamaño de las ventanas y la ubicación en la que éstas serán instaladas en la techumbre son otros factores a tener en cuenta a la hora de la instalación. Las ventanas para techo inclinado se presentan como una interesante opción para superficies con pendientes. ¿Tenés entre 18 y 29 años? Ahora con Pasaporte Joven del Gobierno de Santa Fe, podés sacar tu tarjeta de crédito y débito del nuevo Banco de Santa Fe. Compra online, paga tus cuentas por home banking, saca plata de cualquier cajero, financia tus gastos y disfruta de los beneficios exclusivos en comercios adheridos. Además, aprovecha todas las promos del banco. Con las tarjetas de crédito y débito Pasaporte Joven, tenés más independencia. Pedila ya entrando a www.santafe.gov.ar/pasaportejoven o www.pasaportejoven.net. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Auspiciaron este programa Prevención Salud, la empresa de medicina prepaga del Grupo Sancor Seguros. Para más información, comunícate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Geotecnia, ingeniería y construcción, estructuras metálicas y de hormigón armado. Primera Junta 332, Rafaela. La opinión, el diario de Rafaela. Freebox, diseño y comunicación visual.